Hola, soy Darien Romero y bienvenidos a otro tutorial de Safe for Apex. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de los triggers o, conocido en español, como los desencadenadores. Un trigger es lógica que se va a ejecutar antes o después de un evento. Ese evento podría ser la creación de una cuenta, por ejemplo, podría ser la modificación de una cuenta o podría ser la eliminación del mismo. Entonces, esto no solo abarca cuentas, abarca a todos los objetos o la mayoría de los objetos que hay en Safe, tanto de caja, por ejemplo cuentas, contactos, casos, archivos, como los personalizados. Para crear un trigger, primero debemos identificar a qué objeto se lo vamos a hacer, ya que si se lo hacemos para cuenta, toda la lógica que suceda va a ser para las cuentas, y así con los contactos, casos y otros registros. En Visual Studio Code, pues la creación es sencilla, simplemente ir a Triggers y Create Apex Trigger y nombre el trigger. En este caso, como es para la cuenta, quiero que sea o tenga un nombre asociado a eso. Lo voy a llamar Account Trigger y se crea. En este caso dice Subject porque no tiene identificado a qué objeto es, pero como esa cuenta, simplemente se lo coloco. Sería el API del objeto. Entonces, si es un objeto personalizado, pues tiene que colocárselo de manera correcta. Como lo mencionaba, son eventos que pueden pasar como la inserción, actualización o eliminación. Pero tenemos dos tiempos, un antes o un después. Por ejemplo, aquí tengo un before insert, que quiere decir que antes de insertar está tomando esta lógica. Pero también puede ser que queramos un after insert, que es lógica que se va a ejecutar después de que se termine de insertar. Entonces, si nosotros queremos dividir como quien dice, las partes lógicas para que se ejecuten, pues podemos agregar condiciones. Podemos dividirlo de esta manera. En este caso aquí tengo antes de insertar y después de insertar y condiciones. Si es antes de insertar, pues la lógica se va a ejecutar lo que esté acá. Y si es un después, se va a ejecutar acá. Entonces podemos hacer una prueba. Queremos que siempre que cuando se cree una cuenta, por ejemplo, y fax llegue vacío, pues le pongo un valor. Para hacer esto, primero vamos a buscar el API del campo fax, que como vemos es igual que la etiqueta, es el que vamos a usar. Aquí ya vendría la lógica. Algo que tener en cuenta es que básicamente hay data que podemos manejar dependiendo de la situación. Por ejemplo, si es un before insert, o sea que no existe la data, va a estar guardada en un trigger.new en tipo lista. New data, la posición 0, va a ser ese registro que se está creando, en este caso esa cuenta. Entonces yo le digo new data, posición 0, punto fax, que es el campo que vamos a modificar, va a ser igual a este valor. Podemos dejarlo así para que siempre lo haga, o podemos agregar otra condición para verificar si tiene un valor. En este caso voy a dejarlo así, que siempre tenga este valor, y guardo los cambios guardados, y al momento de hacer la prueba voy a crear una nueva cuenta test, unos valores 13, 9, 10, con number 1, 2, 3, y fax voy a dejarlo en blanco y guardar. Cuenta creada, y si busco los detalles veo que fax ya tiene el valor que le colocamos en el código. Pero también quisiéramos que si ese tiene un valor, pues que no lo reemplace. Pues simplemente entonces aquí creé esta nueva condición. Le digo que si fax está nulo, va a ser igual al valor que este número. Pero si fax sí tiene valor, entonces no lo va a reemplazar. Ahora, cuando que intente crear una cuenta y el campo fax lo lleno, no me lo va a reemplazar con el valor que tengo, sino con el que inicialmente lo llené. Pero si creo otra, y esta vez si lo dejo vacío, lo va a dejar con el valor que dejé en el código. Entonces básicamente así es la parte del before insert, pero el after sería prácticamente igual.
solamente que esto va a ser lógica que se va a ejecutar antes de guardarse, y after va a ser lógica que va a ejecutarse después de que el registro se cree. Entonces, según la necesidad, pues se van usando el que más le funciona. Asimismo, como insert está el update, que sería la actualización de un registro. Estaría el before update y el after update, ¿sí? Que serían cuando antes y después de que se actualice un registro. También podría estar acá. Entonces aquí podrían decirle que si esto es una inserción, va a estar la lógica que yo agregué. ¿Por qué? Porque es un before, antes de que se inserte. Pero también podría ser que queramos meter en antes de que se actualice unas reglas, por ejemplo. Entonces se le mete la lógica, la condición, preguntando si es una actualización, y si es una actualización entraría. ¿Qué hay adicional en las actualizaciones o eliminación? Es que estaría la data anterior. New data tiene ese nuevo registro o ese nuevo cambio si es una actualización, pero old data estaría ese registro antes de que hiciera la modificación. Entonces en actualización podríamos agregar otra lógica que podría ser, por ejemplo, cada vez que se actualiza una cuenta y el campo fax tiene este mismo valor, que sí le permita cambiar, pero si no, que no lo permita. Entonces se lo preguntamos. En este caso va a tocar usar old data. ¿Por qué old data? Porque es la cuenta antes del cambio, y puede ser que el usuario esté intentando cambiar ese valor. Entonces aquí le digo, si la cuenta ya tenía ese valor, entonces que aparezca un error y evite ese cambio. Entonces tenemos el cambio throw new for handle exception. En este caso le estoy diciendo, si el registro de la cuenta el fax es este valor, entonces no le va a permitir realizar ningún cambio. Y al hacer la prueba aquí en la cuenta, por ejemplo este que tiene ese mismo número, y le voy a poner, no sé, un estado, de una vez error porque lo estoy saltando por el código. Igualmente, así como si esto es este valor, podrían decirle que otro campo sea otro valor. Por ejemplo, site. Hacemos la prueba cambiando otro valor, por ejemplo este. Y si buscamos site, tiene el valor que está en el código. Entonces sirve para hacer esos controles. Así también, aparte del update, pues tenemos el delete, que podría servirnos para, por ejemplo, podemos evitar que un archivo no se pueda eliminar si el registro tiene ciertas condiciones, o restar un valor a un conteo de archivos. Todo depende de lo que se tenga a la mano. Por ejemplo, eso con un archivo, en este caso, como estamos en cuenta, podríamos evitar la eliminación de la cuenta, simplemente diciéndole, antes de que suceda algo, en este caso el delete, preguntamos, ¿esto es una eliminación? Si esto es antes de una eliminación, pues podemos comparar algún campo pues de ese registro. Por ejemplo, usando fax, podremos decirle que si fax sigue siendo ese mismo valor, o sea, podría ser cualquier otro campo, pues que no permita eliminarlo, ¿ok? Con el mismo de evitar o mandar un error en pantalla. En este caso, no se permite eliminar la cuenta y pues hizo prueba. En este caso aquí vemos que la cuenta tiene ese valor. Entonces si intentamos eliminarla no debería dejarlo, y de una vez no permite. Entonces esos son unos estados que pueden hacerse en los triggers, pero aquí ven que básicamente esto se llena de código y código, y pues puede llegar la mala práctica de aumentar mucho. Los triggers no es recomendable tenerlo de esta manera como está acá, porque esto se vuelve difícil de mantener. Para eso, aparte del account trigger, que es el que tengo en este ejemplo, también debería crearse una clase aparte.
conocidas como las handler. Entonces ellas se van a encargar de las lógicas que estén en el trigger. Entonces, ¿qué podríamos dejar acá? New data y hold data. Esto sí, verificar qué es, si es un before o si es un after, y si es insert, update o delete. Entonces, por ejemplo, si es un before y aparte es una inserción, podemos crear un método acá, before insert. Va a recibir el registro que sería new data, posición 0. Eso es lo que le vamos a mandar. Entonces aquí simplemente before insert y new data. Entonces aquí recibe rec. Entonces rec y rec, registro. Entonces le enviamos ese parámetro. Before insert, le enviamos ese new data, posición 0. Y así sucesivamente con los demás. Before insert, después llamaríamos a before update, después before delete, y así con el after insert, after update y after delete. Y aquí, que sería la lógica que la que se va a encargar de la actualización, entonces aquí before insert lo recibe, y si hacemos la prueba, entonces si la cuenta no tiene fax, se va a llenar con el número que dejamos en el código. Aquí está fax, ahí ya se está encargando el handler. Y así sucesivamente pues con las demás lógicas. Se diseña todo en los handlers. Y así nos quedaría de una manera mucho más ordenada. Y básicamente pues ese sería el comportamiento para los triggers. Cualquier duda lo pueden dejar en la descripción y nos vemos en un próximo video.